Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Antes de la institución que hoy todos conocemos, existió un pilar, una base fundamental. Una escuela que nació de una necesidad urgente y que se forjó en una era de profundas transformaciones para México. Hoy vamos a adentrarnos en los orígenes y el legado de su precursora, la Escuela Práctico Médico Militar, el verdadero germen de la sanidad militar moderna en nuestro país. Muy bien, ¿y cómo lo vamos a hacer? Nuestro viaje seguirá una ruta muy clara. Primero, exploraremos los antecedentes, para entender por qué era tan necesaria. Luego, nos meteremos de lleno en la mente de su fundador, el general Montes de Oca. Después, recorreremos sus aulas para entender su vida académica. Analizaremos su enorme legado y cómo se transformó, para finalmente llegar a nuestras conclusiones. Ok, empecemos por el principio. Y es que, todo gran proyecto, toda institución que cambia la historia, nace de una necesidad apremiante. Y en el caso de la Escuela Práctica Médico-Militar, esa necesidad era un vacío institucional crítico en el corazón de la sanidad militar mexicana. Para entenderlo, tenemos que viajar en el tiempo, al México del siglo XIX. En 1833, una reforma educativa, la de Valentín Gómez Farías, tuvo una consecuencia inesperada y devastadora. De un plumazo, suprimió la Real Escuela de Cirugía. Y con ella, desaparecía la única institución que desde la colonia había sido la fábrica de cirujanos para el ejército. Y aquí está el meollo del asunto. A partir de ese momento, el ejército mexicano se quedó, simple y sencillamente, huérfano. Sin una casa de estudios, sin una institución formal para preparar a sus propios cirujanos. Imaginen, un vacío que se prolongó por casi medio siglo. 50 años sin un rumbo claro, sin doctrina, sin una estructura unificada para la formación médica militar. Pero ojo, no todo estaba perdido. La antigua Real Escuela de Cirugía había dejado una herencia, una idea increíblemente poderosa, el concepto del binomio escuela-hospital. ¿Qué es esto? Es un modelo que fusiona la teoría con la práctica, la academia con la clínica, en un mismo lugar. Una idea tan lógica y potente que persistiría en el tiempo y se convertiría en la piedra angular de todo lo que vendría después. Ahora bien, un vacío de esa magnitud no se llena solo. Requería a alguien a la altura, un verdadero visionario. Y esa figura, ese hombre, tenía nombre y apellido. General de Brigada Médico Cirujano Francisco Montes de Oca y Saucedo. Montes de Oca no era un cirujano cualquiera, Era un estratega, un hombre con una visión de futuro. Tras la reestructuración del cuerpo médico militar, allá por 1867, ocupó dos puestos clave que le dieron la plataforma perfecta para el cambio. Fue subinspector del cuerpo y, crucialmente, director del Hospital Militar de Instrucción. Tenía el poder y tenía la visión. Y desde esa doble posición, su labor fue incesante, casi como un jugador de ajedrez. Primero, consolidó su base, uniendo a la comunidad al fundar la Asociación Médico-Quirúrgica La Rey. Y ya con ese respaldo, con ese frente unido, dio el paso decisivo. En marzo de 1880, se presentó personalmente ante el general Porfirio Díaz con el proyecto que iba a cambiarlo todo. Y su argumento fue, demoledor. Porque fíjense bien, él no fue a pedir más doctores. No, exigía algo mucho más específico. Médicos militares. Sostenía con toda razón que la medicina en campaña es otro mundo. Se necesitan conocimientos únicos de legislación militar, de logística, cosas que simplemente no se enseñaban en ninguna escuela civil. Y lo más importante, insistía en la necesidad de forjar un espíritu de cuerpo, una identidad, una lealtad, una mística. Y bueno, con una visión tan clara y con el respaldo presidencial, la propuesta se hizo realidad. Ahora sí, vamos a meternos en los pasillos y las aulas para ver cómo fue la creación y la vida académica de esta increíble institución. El ritmo fue vertiginoso. El proyecto se aprueba en abril de 1880 y apenas 9 meses después, el 15 de enero de 1881, el presidente Manuel González ya la estaba inaugurando. Su existencia duró 33 años, una vida intensa. Tuvo momentos de consolidación como la creación de la Cátedra de Histología, pero también golpes muy duros, como la temprana muerte de su fundador en 1885, hasta que todo terminó en 1914, con la caída del Ejército Federal. Y aquí es donde vemos materializada esa idea genial del binomio escuela-hospital. La escuela no se construyó por allá lejos, no. Se instaló deliberadamente dentro del Hospital Militar de Instrucción en la calle de Cacahuatal. Así se garantizaba que la teoría y la práctica fueran una misma cosa, que los estudiantes estuvieran inmersos desde el día 1 en la realidad hospitalaria del ejército. Por supuesto, una escuela de este calibre necesitaba los mejores
Y los tuvo. Aquí vemos a los profesores fundadores, verdaderas eminencias de la medicina de la época. Estaban a cargo de un plan de estudios hecho a la medida, diseñado específicamente para las necesidades militares, con materias que no se veían en otro lado, como higiene militar o medicina legal, pero con un enfoque 100% castrense. Ahora, el sistema de admisión era único, muy particular. No se reclutaban aspirantes desde cero. Los alumnos tenían que ser ya estudiantes regulares de la Escuela Nacional de Medicina, y no de primer año, sino como mínimo del tercero. Era como un programa de doble titulación. Llevaban su formación general en la nacional y simultáneamente recibían la instrucción especializada médico-militar aquí. Una verdadera doble vida académica. Muy bien, ya vimos cómo funcionaba. Pero, ¿cuál fue el impacto real de esos 33 años? Vamos a evaluar el legado de la EPMM, porque es una herencia que trasciende su propia existencia y que, créanme, llega hasta nuestros días. Empecemos con un número contundente, 528. Esa es la cantidad de mayores cirujanos de ejército que se graduaron de esta escuela durante sus 33 años de vida. Si hacemos cuentas, es un promedio de 16 egresados de élite por año, una inyección constante de talento y disciplina que nutrió a todo el cuerpo de sanidad militar. Pero el legado va mucho más allá de las cifras. El impacto real se ve en quiénes fueron esos egresados. Estamos hablando de figuras que no solo brillaron en el ejército, sino que moldearon al México moderno. Rectores de la UNAM, presidentes de la Academia Nacional de Medicina. Uno de ellos, Enrique Osornio, fue cofundador de la moderna Escuela Médico-Militar. Hasta el médico personal de Emiliano Zapata salió de aquí. Imaginen nada más el nivel de influencia. Y esto nos lleva a una diferencia filosófica fundamental. La EPMM fue una escuela de aplicación. ¿Qué significa eso? Era una solución pragmática. Tomaba a médicos civiles ya avanzados y los asimilaba. Les daba el barniz militar. En cambio, su sucesora, la que conocemos hoy, es una escuela de formación. Es decir, toma a los cadetes desde cero y los forja como médicos militares durante toda su carrera. Es la diferencia fundamental entre adaptar y crear. El fin de esta escuela llegó junto con el fin de toda una era. El 13 de agosto de 1914, la firma de los Tratados de Teoloyucan decretó la disolución del Ejército Federal, y con él, lógicamente, la de su escuela de medicina. Sin embargo, esto no fue un final definitivo, sino un punto de inflexión, un continuará. Bueno, vamos a sintetizar. ¿Con qué nos quedamos de todo esto? ¿Cuál es la importancia histórica real de esta institución pionera? La Escuela Práctica Médico-Militar no fue un simple antecedente, no fue un borrador, fue el ADN, el plano maestro de la medicina militar moderna en México, una institución que para su tiempo fue la respuesta perfecta a las necesidades del país. Su modelo de aplicación, la calidad de sus profesores y la disciplina militar forjaron profesionistas de excelencia cuyo legado sentó las bases, los cimientos indelebles sobre los que se construiría, tan solo 2 años después, la actual Escuela Médico-Militar. Este análisis histórico, por supuesto, se ha basado en una fuente académica rigurosa que presentamos a continuación. Para quienes deseen profundizar, el trabajo del mayor médico cirujano Antonio Moreno Guzmán, publicado en la Revista de Sanidad Militar en el año 2011, ha sido la brújula para este recorrido por la historia de la Escuela Práctica Médico-Militar. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.